Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto saludarte nuevamente por acá. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Muy bien, pues daremos inicio a otra conferencia referente al tema de puentes, para lo cual pues tenemos aquí al maestro Juan Carlos Delgado, quien ya todos ustedes conocen y a quien le agradecemos de manera infinita su disposición y su participación. Buenas tardes. Creo que ese fue el sonido de... Me parece que se le cortó el internet. Pero sí, sí, si me permiten un comercial antes de dar inicio, maestro. Sí, claro, adelante. Sí. Referente a las constancias, también se han estado enviando. Por favor, recuerden poner su nombre completo, también colocar su correo electrónico, es muy importante, y que todo venga, por favor, en el mismo mensaje de preferencia para evitar que se pierda alguna información o algún número. Y sería todo de mi parte. Nada más esperamos a que se reúna nuevamente el ingeniero Méndez y listo. Ingeniero Pablo, en el tema de profesionistas por el progreso, ¿también dan constancia o nada más es una conferencia? Ahorita son entrevistas que se realizan de profesionistas por el progreso. Sí, entonces ese es un programa de TV. Las constancias sí son aquí en los jueves, los días jueves es cuando se da la conferencia. Me parece que ya regresó el ingeniero Méndez. Gracias, ingeniero. Sí. No, con gusto, ingeniero. Ingeniero Marco, me parece que tiene apagado su micrófono. Hola, hola, buenas tardes. Tenía aquí unas fallas en lo que es el internet, pero ya estamos acá de nuevo para iniciar ya con este tema sobre puentes prefabricados de concreto y plantas portátiles, elementos de grandes dimensiones, con el ingeniero Juan Carlos Delgado, al cual ya todos ustedes conocen ampliamente. Iniciamos, ingeniero Juan Carlos Delgado, con esta conferencia tan interesante sobre este tema. Ya tenemos varios a esta transmisión y adelante, por favor. Muchas gracias. Déjenme proyectar la pantalla. Listo, ahí está. Listo. Bueno, como comentaba el maestro Marco, vamos a empezar precisamente con la segunda etapa del curso de puentes. En este caso toca el tema a lo que es los puentes de concreto prefabricado en plantas portátiles y por lo tanto para elementos de grandes dimensiones, que es una característica que en México se empezó a usar desde la década de los, más o menos de los ochentas, cuando sale la patente de las plantas portátiles, ¿no? Bueno, de mi trayectoria, pues ya la conocen. He estado principalmente como presidente de ANIPAC y actualmente soy vicepresidente del comité de DOIS, que es de Desarrollo Operacional y Seguridad, ¿no? Les decía yo que empiezo normalmente con una frase. La de esta ocasión es precisamente la de Isaac Newton, de si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes, ¿no? Para los que no han visto mis pláticas, yo normalmente agradezco a los que fueron mis maestros, como me dijeron Carlos González Flores,
a don Aurelio Sugasti de la Muela, que fue es la persona con la que trabajé en Presfuerzo allá por los 90 y que me contagió de esta enfermedad de la presforcitis. La maestra Adriana Isasola, con la que he estado trabajando en unos temas de aislamiento. El maestro Carlos Arce, que fue un profesor de ingeniería sísmica. Y al maestro Carlos Ramos Larios, que es el que me introdujo en todo esto de lo que es eh, el análisis estructural por computadora, ¿no? ANIPAC es una asociación, como les decía yo, fundada en 1967, que agrupa a los industriales dedicados al preesfuerzo y la prefabricación, donde hacemos experimentos en laboratorios, hacemos publicaciones, es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? También tenemos dos programas principales, que es el programa de certificación ANIPAC 11, dirigido a los prefabricadores, y la emisión de diferentes manuales, guías y documentos como el de seguridad en el transporte y montaje, que pueden adquirir o bajar gratuitamente del sitio de internet, nada más registrando su correo. Y pueden entrar a www.anipac.org.mx y tienen acceso a la documentación. El temario de este día va a ser, primero, qué es la planta portátil y cuál fue su impacto, ocasionado obviamente por las necesidades en México y el desarrollo que han tenido a lo largo de estos años. El segundo tema son las grúas y grandes elementos, todo lo que se desarrolló de ingeniería de montaje, que es lo que nos ha traído a donde estamos hoy en día, y es un tema interesante. Tenemos también el transporte de traves por río, que les voy a presentar cómo se hace este tipo de características, por ejemplo, en Europa, y por lo cual ellos no han tenido tanta necesidad de desarrollar plantas portátiles. Y el transporte y montaje en el mar, con algunos ejemplos de montaje con lanzadora que se ha hecho aquí en México. Y finalmente hablar de los puentes sobre el mar, puentes de grandes dimensiones y algunas circunstancias similares de lo que hemos realizado, ¿no? En el último punto vamos a ver precisamente conclusiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, como ya platicábamos, la prefabricación en este caso, de traves para puentes, pues se lleva a cabo mediante una planeación, diseño estructural y modularidad que se inicia desde la planeación del proyecto para poder hacer la fabricación en una planta, hacer el almacenaje de estas traves para después, posteriormente, poderlo manejar en transporte y montaje en el lugar, ¿no? Algunas de las pruebas de estas plantas, que son plantas fijas en su mayoría, y que entonces a través de los años ha llevado a que las plantas, debido a la capacidad que deben tener para fabricar grandes elementos, pues ha cambiado un poco la disposición en infraestructura debido a las grandes traves y los grandes elementos, sobre todo en México, pues muchas de las plantas tienen que tener la posibilidad de desarmarse y ubicarse en un nuevo lugar cuando el número de traves así lo amerita, disminuyendo el kilometraje de transporte. Recuerden que habíamos comentado que más o menos la operatividad de una planta de preesfuerzo ronda entre los 150 a los 200 kilómetros de radio desde el punto de acción. Lo que lleva entonces es que si estamos hablando México, que tiene una gran, eh, digamos, variedad y distancias en lo que es su territorio, pues hay ocasiones que la planta puede quedar a 800 o 1000 kilómetros del lugar de donde se van a colocar las traves, y entonces en ese tipo de circunstancias, si el número de traves es importante, entonces lo que conviene es mover la planta al lugar de producción, ¿no? O en la cercanía. Les voy a poner un video. Déjenme ver que corra. El proceso de producción es una trave doble. Ahí pueden ver la mesa de preesfuerzo. Tiene la capacidad para resistir la presión de los torones antes del colado. Y entonces ahí vemos cómo ahorita van a proceder a comenzar a meter todo lo que son los de esfuerzo con los shocks, que son los que evitan que el toro corra para poder dar esfuerzo. Colocan los accesorios, se colocan las fronteras de las piezas. Ahí pueden ver la colocación de los torones y de algunos de los accesorios que van a quedar embebidos en la pieza. Se coloca la frontera
frontera, porque en una misma mesa se pueden fabricar, si la mesa es de 100 metros, podemos fabricar 4 o hasta 5 piezas de 18 metros. Eso permite fabricar varias piezas a la vez. Pues en este caso están colocando los separadores de los armados, colocan los shocks, se está ubicando el turón. Vean cómo el shock corre rápidamente, pero el toro no puede correr horario, eso es lo que permite mantener el utilizado. Una vez que verificaron la ubicación de los torones, cierran para que nadie toque el cable, en este caso la cuña. Ahí se están empezando a colocar los accesorios de izaje, se va a colocar la malla, se colocan las fronteras y algunos accesorios para paso de instalaciones y se procede a tensar. Ahí se están tensando los torones. El torón se tensa aproximadamente al 80% de su capacidad, es decir, que son torones que tienen una resistencia FU de 19 kilos por centímetro cuadrado, entonces se tensan más o menos a 15 toneladas kilos por centímetro cuadrado, es más o menos el 80% de capacidad de formación. Ahí está colocando los armados de la pieza. Los separadores para mantener la distancia. Se colocan las orejas y los accesorios de conexión y se realiza el colado del concreto. Vean ustedes cómo se usan concretos de F'C 350 kilos por centímetro cuadrado con una característica: tienen revenimientos de 20 a 22 centímetros de revenimiento, lo cual les permite ser casi un concreto autocompactable, al cual de todos modos tenemos que vibrar, ya sea con un vibrador de contacto en la cimbra o incluso con un vibrador de manguera, de bulbo, y se realiza el acabado final de la superficie, que debe ser rugoso para poder recibir en obra el filme de compresión. Y muchos de estos elementos, la idea de la fabricación es que se les aplican membranas de curado o cualquier otro sistema de curado para que alcancen el 80% de la resistencia entre las 16 y las 18 horas, porque el molde tiene que usarse diario en el colado, ¿no? Ahí están quitando, ya después de que dio la resistencia y la verificaron, quitan los elementos de seguridad y se procede al destensado. En este momento, al destensar los torones, se le está transfiriendo el esfuerzo a la pieza y ya tiene el 80% de resistencia en concreto, entonces la pieza ya es capaz de absorber el esfuerzo para comenzar a trabajar el elemento. Entonces a las 18-20 horas de haber terminado el colado, estamos moviendo las piezas fuera del molde, se llama extracción y se transportan al área de almacenamiento para su colocación. Este mismo proceso se realiza con traves OI, con traves Nebraska o con traves California. Entonces sale la pieza ya con la resistencia requerida, y como estamos hablando de un proceso industrial, vean cómo ahorita al terminar de sacar la pieza se prepara el molde para el siguiente colado de piezas, es decir, tiene que hacerse cada 24 horas este proceso para que realmente sea un proceso industrializado que justifique la prefabricación. Ahí vemos cómo se saca la pieza para colocarla en el transporte que la llevará al punto de almacenaje. Luego se empieza a preparar inmediato el limpia y se prepara el molde para la siguiente secuencia de colado. Y en este momento se repite el proceso nuevamente
para uno de dos adultos. Este es el proceso de otro tipo de piezas, pero para que vean que es el mismo Ingeniero, proceso, o sea, tiene características muy similares. ingeniero, Este es para piezas modulares. Inge, disculpe, ¿podría bajar el ¿Podría- volumen del sí, audio? No se bajar? escucha su voz. ¿Quieren que le baje un poco el sonido? Sí, Gracias. por favor, no se escucha su voz. Ah, ok. Entonces, como pueden ver, estos moldes se usan también para piezas, digamos, modulares, como es este caso. Voy a dejar nada más la primera imagen para que tengan una idea. Vean cómo también estas cimbras sirven para prefabricar los elementos del tipo modular, ya sea para hoteles, para dormitorios de universidades o incluso celdas de prisión, ¿no? Sí, adelante. Doctor, no podemos escuchar su voz porque el video, la música del video no Ok. permite escuchar su voz. Gracias. Les comentaba precisamente que en este proceso de fabricación, pues se pueden usar diferentes elementos, siempre y cuando la cimbra tenga la modularidad para poder hacer la extracción de la pieza, ¿no? Este es otro proceso donde se producen precisamente eh, módulos en este caso, que pueden ser ocupados para dormitorios de universidades, celdas, hoteles o cualquier otro sistema, donde se produce el cuarto completo, ¿no? Pero digamos que la idea es la misma, pero el concepto es que estos moldes están con la capacidad de poder ser transportados en una planta portátil que se coloca en la cercanía de la obra completa, cuando el proyecto así lo justifica. Y vemos que está formado por lo que es la cimbra o elemento principal, que es el que le da forma al elemento, a la pieza. Aquí vemos la cimbra de la trave tipo I, y tiene un sistema que va a permitir el preesfuerzo. Estos dos tubos de acero con el cabezal lo que permiten es que se pueda aplicar el preesfuerzo, porque imaginen que si la pieza tiene 100 torones y cada torón está tensado a 15 toneladas, estamos hablando que la mesa de preesfuerzo tener la capacidad de soportar 1.500 toneladas de preesfuerzo hasta el momento en que la pieza toma el preesfuerzo. Entonces se han diseñado desde esta época, desde los 80, se diseñaron diferentes sistemas que fueron patentados en su momento por el ingeniero Aurelio Sugasti de la Muela, y que obviamente por el tiempo transcurrido ya son patentes que quedaron vencidas y por eso hoy todo el mundo las ocupa, ¿no? Pero está formada precisamente por la mesa de preesfuerzo, que son estos dos tubos con el cabezal, y por el molde de la pieza. Si se fijan, no hay conexión física entre el molde de la pieza y la mesa de preesfuerzo, precisamente por las deformaciones a las que se somete la pieza. Aquí tenemos ya una pieza en el momento de estar siendo colada. Aquí vemos una preparada ya para comenzar su proceso de colado. Aquí vemos a la gente armando la trave prácticamente en el sitio para después posteriormente meter el armado en la cimbra. Aquí está el proceso en el cual están metiendo la cimbra más bien el acero lo están metiendo en el interior, y vean cómo el molde se abre para recibir el acero y después regresa, se cierra, digamos, se regresa a su posición para poder realizar el colado. Esta, por ejemplo, es de una de las plantas de preesfuerzo de Grupo González Soto y Asociados, que tiene una planta. Hicimos una toma en dron. Yo participo con ellos precisamente en el tema de asesoría y consultoría. En la toma de dron vemos precisamente la disposición de las mesas para lo que son las traves cajón y las traves artesa, que son traves de entre 35, 40 y hasta 50 metros de longitud, y peraltes que van de los 210 a los 250. Y vean cómo en la planta, que en caso necesario, mesas y marcos de movimiento se pueden trasladar a otra planta en otro punto donde hay digamos, un proyecto que sea interesante para evitar el transporte. Pero, por ejemplo, esta planta localizada en Texcoco prácticamente puede atender entre 200 y 250 kilómetros a la redonda, puentes y estructuras que se den dentro de esos límites, ¿no?
Cuando se requiere, pues entonces se mueven mesas de preesfuerzo como las que vieron, se mueve equipo y se instala una planta portátil que es, digamos, atiende un proyecto en específico o una región en específica y al terminar se puede retirar y regresar a algún otro punto. Esta es la más o menos la secuencia. Se hace la limpieza del trabajo en los moldes, como vieron, se hace el trazo geométrico y la revisión del molde y de las dimensiones, se hace el habilitado de acero, que esas son actividades prácticamente simultáneas, y una vez que está el armado del acero, se coloca el acero de preesfuerzo, se hace la colocación del armado dentro de la pieza, dentro del molde, y finalmente el tensado de cables de preesfuerzo, como vieron. Esto permite que una vez aprobada la colocación y el tensado con sus gráficas de tensado, se hace la colocación de placas guía y tapones para la trave, la revisión de los procesos para autorizar el colado y una vez autorizado el colado, se procede a colocar el concreto y darle seguimiento a la resistencia para que a las 18 horas tenga el 80% y entonces se procede a la extracción, se lleva a un área de estiva donde se revisa geometría, se revisa colocación de accesorios, se revisa que esté dentro de los parámetros de calidad correspondientes y cualquier detalle que tenga que se le fisuró algo o algo se revisa, se checa y se resana en caso necesario. Y una vez que está listo y pasó todos los controles de calidad, se hace la carga correspondiente para hacer el transporte a obra. Es una de las ventajas de la industrialización, solamente sale de la planta el 100% de las piezas que ya cumplieron con control de calidad. Así como lo vimos para los puentes, la base de la prefabricación es que la mayor parte de actividades se lleve en una planta industrial, donde incluso podemos, digamos, aplicar técnicas de lean manufacturing, procesos, optimización de materiales, optimización de recursos. Y una vez que está terminado y fabricado en planta, se procede a llevarlo a la obra, donde ahí lo que se aplica es Lean Construction para el montaje y minimizando las actividades, porque ya nada más es colado de uniones, la losa de rodamiento, lo que son precisamente los barandales y algún elemento adicional que lleva el puente, dejando ya muy poco trabajo para la obra, permitiendo controlarlo y optimizarlo mejor, ¿no? Y como ven, muchas empresas pueden llevar a cabo estos procesos, pero una de las certificaciones que hace ANIPAC es precisamente buscar que esas ventajas competitivas se lleven a cabo y se hagan en secuencia. Y como decía Ariel de Yeus, la única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de aprender más rápido que la competencia, ¿no? En este caso, para los elementos de unión, tenemos varios tipos de accesorios de izaje. Y entonces lo que hacemos es que estudiamos estos accesorios y mediante lo que son las tablas de carga, ya sea entrando para ver las capacidades de radio de giro de las curvas, de lo que son las grúas con las que vamos a montar, las distancias a las que estamos, es como lo que se determina qué tipo de grúa se debe usar. Esta es la manera en cómo lo hacíamos. Teníamos del lado de la columna izquierda el radio de operación y de la parte superior la longitud que necesitábamos de la grúa y ya sea que fuera en pies, que normalmente es como vienen las tablas, trazábamos una línea horizontal y vertical y determinábamos la capacidad de la grúa. ¿Qué ha pasado con la implementación de los software modernos? Que hoy en día lo tenemos muy sencillo porque damos la posición de la grúa en un espacio 3D donde incluso podemos tener dibujados los elementos y sus distancias, y entonces procedemos a revisar los radios de giro, digamos, las capacidades de carga de ese giro, digamos, mediante el software adecuado, nos da los warnings dependiendo de la capacidad de carga que nos consideremos, porque normalmente de acuerdo al riesgo de cada cliente, hay clientes que te dicen, pues yo quiero capacidades de carga 2 a 1, es decir, si tengo una pieza de 20 toneladas, yo tengo que tener mínimo 40 toneladas de capacidad en la tabla para hacer un montaje seguro. Y hay diferentes, podemos llamarle adversiones a riesgo. Hay empresas que se van a 1.20 y a 1.5 de la capacidad de carga y hay empresas que se van 5 a 1. Todo depende de cómo quieran trabajarlo y obviamente pues es el pago que se hace de acuerdo al tipo de montaje y hacen revisiones de este montaje. O sea, uno al cliente tiene que presentarle todas estas opciones, incluso con animación, y esto se denomina ingeniería de montaje. Coloca uno los pads, que son las posiciones que va a tener la grúa, y desde cada pad o posición
qué se va a montar y en qué secuencia. Y no podemos salirnos del plan. Si yo le digo que voy a montar 3, 5 y 7 en la posición 1, solamente puedo montar 3, 5 y 7 en esa secuencia desde la posición 1. Cualquier cambio en las ingenierías de montaje requiere volver a presentar el plan. Y hoy en día se presentan con animaciones que dan si el radio de giro, si la longitud del boom de la pluma es la adecuada y garantizamos entonces la seguridad para minimizar el error. Cada empresa de grúas tiene sus propios software o incluso hay software disponibles dependiendo donde lo que se paga es la tabla de la grúa que se introduce al software, ¿no? Para establecer la secuencia lógica de montaje, que obviamente es la que determina qué tipo de grúas vamos a usar, depende mucho del tipo de proyecto, en este caso, que traigamos. En México, la producción de estos elementos ha determinado precisamente, y como les decía, las plantas portátiles que desarrolló el ingeniero Aurelio Sugasti fue porque hubo la necesidad de interrumpir poco tiempo para la operación del puente y entonces se consiguieron grúas grandes, grúas de 500, 650 toneladas que permitieron el desarrollo de este tipo de procesos. Y entonces vemos cómo en México se desarrollan elementos con un mínimo de transporte, porque las plantas portátiles se llevaban casi a pie de obra, y entonces ahí se fabricaban las piezas y se reducía el montaje por las carreteras, reduciendo obviamente el riesgo para los clientes en el caso de tener que pasar por carreteras muy transitadas y ese tipo de circunstancias. Este, por ejemplo, es una planta que instalamos en el norte de la Ciudad de México, en la zona de Campestre Aragón, precisamente para las primeras traves de 250 de peralte y de 35 a 40 metros de claro que se establecieron para lo que es la parte norte de la Ciudad de México con unos puentes vehiculares que eran 6 o 7 puentes muy grandes de estas características. Esta es la posición de la planta. Vean ustedes cómo se colocó la mesa de preesfuerzo y teníamos ubicados los moldes en el interior. Este es el proceso, digamos, de extracción de una de las piezas, donde teníamos que hacer con mucho cuidado la extracción de la pieza. Sale la trave cajón, ahí está saliendo la trave cajón. Luego la bajábamos temporalmente en el terreno, en lo que se apoyaba en los extremos para que trabajara de manera adecuada, y luego procedíamos a mover la grúa, ahora sí que separarlo un poco más para poderla levantar y meter lo que era el tráiler ahí en la zona del montaje para poder transportar la obra. Aquí estoy yo, digo, hace aproximadamente 30 años, colocado precisamente en un par de traves que estábamos fabricando y precisamente las almacenábamos antes de mandarlas a la obra hasta que estuviera listo, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner otra vez el proceso de montaje de una de estas traves, ya en el sitio. Vean cómo la trave llega y en este caso la toman con dos grúas y la montan en su posición final. En este caso es un puente en el cual se tiene acceso a la parte inferior del puente y ahí vemos precisamente cómo se van colocando las traves que van a permitir cubrir el claro que tiene el puente. Ahí finalmente que quedó colocada la pieza y luego ya se retiran los trailers, ¿no? Esta es otra toma. Este es, por ejemplo, cuando no tenemos acceso a la parte inferior. ¿Qué hacemos en ese caso? En este caso, se procede a hacer un lanzado de la pieza. La pieza se monta el molde en el extremo digamos, en uno de los extremos del puente. Se va a prefabricar en esa posición y luego se va a empujar la pieza ya una vez colada y con el preesfuerzo, se va a empujar a su posición en el puente. Estos puentes son prefabricados empujados o deslizados, como quieran usar el término. Ahí lo que se está armando es la cimbra, en este caso de la trave, ¿no? Y estas cimbras tienen la capacidad de moverse para abrirse y pueda correr la pieza.
Ahí estamos viendo lentamente cómo van armando la cimbra. Colocan ahora sí que la piel de la pieza, de lo que es la cimbra. Se colocan las narices de empuje para lo que es el deslizado. Ahí se está armando el carro de empuje. Luego procedemos precisamente a ir prefabricando ahorita. Estos todavía son los elementos de la nariz. Ahora sí se procede a armar y a colar la trave. Se colocan los armados y el corazón para lo que es la trave cajón. Se van colocando fronteras y se cuela la losa con su zona precisamente de postensado posterior una vez que esté colocado. Y entonces empieza el empujado. Se recorre el elemento, se mueve la cimbra para liberar, para proceder a la extracción y luego empieza el empujado de lo que es en sí digamos, el claro. Entonces el claro mismo se va empujando desde uno de los extremos del puente hasta llegar al extremo contrario, ¿no? Ahí vean cómo se va empujando la nariz y luego obviamente la trave. Y prácticamente como tiene continuidad, digamos, las traves, se convierte en un tablero pues prácticamente único. Normalmente entre una pieza y otra van postensadas para poder hacer el empuje. Ahí vean cómo se arma la siguiente trave. El corazón se mueve para poder colar lo que es la trave cajón. Se repite el proceso, pero si se fijan aquí, prácticamente una pieza contra otra quedó conectada precisamente por la cimbra machembrada entre una y otra, porque cuelas contra la parte ya fraguada del concreto y la conectas con esos orificios que tiene son para el postensado, para conectar una pieza con otra, de tal manera que puedas seguir empujando. Ahí llega la nariz. Para eso tienes ajuste, para poder ajustar cualquier deformación que se tenga, precisamente por el cantilever. Y ya se procede a seguir empujando el puente, fabricando siempre la sección anterior y empujándola conectada ya con postensado con la siguiente pieza. Entonces, de esta manera podemos prefabricar un puente en uno de los extremos cuando no se tiene acceso digamos, a lo que es la barranca o el río o el claro que vamos a pasar de un lado a otro, ¿no? Si se fijan, aquí no estamos teniendo que entrar a lo que es digamos, el elemento que estamos salvando con el puente, ¿no? Todo se hace con un claro empujado. Este método se usó, por ejemplo, en el viaducto de Millau en Francia, que veíamos la clase anterior, y en varios viaductos donde no se tiene acceso, digamos, al fondo de la barranca, ¿no? Para poder montar las piezas por abajo. Aquí ya llegamos al lado contrario, se continúa fabricando, y ya en el momento que se llega el viaducto con las traves al otro extremo, tenemos que terminar de colar el otro extremo para que quede empotrado en los dos puntos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí pueden ver cómo se retira, se cuela ahora sí que lo que es el arranque de cada lado del puente, el puente ya queda, digamos, en su totalidad en los extremos, ya lo único que se hace es cambiar
los apoyos deslizantes por apoyos que pueden ser neoprenos o con centro de plomo, aisladores tipo péndulo de fricción o el que se haya escogido, ¿no? Y entonces ya se apoya totalmente el viaducto, se retiran los elementos de, digamos, de empuje, se cierran los extremos del puente precisamente para evitar que se mueva entre los extremos, se retiran las cimbras y se arman, digamos, lo que son eh, los accesos a los puentes que requiere volver a hacer terracería para lograr el nivel de rasante y colocar la carpeta de rodamiento para poder tener acceso al nivel del puente. Entonces ahí hacen las terracerías, cuelan lo que es la losa de rodamiento, se colocan las fronteras para evitar los barandales, digamos, que se deben usar de acuerdo al reglamento y queda terminado el puente, ¿no? Vamos a ver ahora algunos puentes que se han hecho con estos procedimientos y otros. Este, por ejemplo, es el puente La Unidad en lo que es Campeche, donde podemos ver precisamente cómo en este caso se usa una lanzadora para mover la pieza completa de un lado a otro del puente y poderla colocar en los apoyos. Esta lanzadora va colocando las 5 o 6 traves que conforman el claro y estas se pueden mover lateralmente para ir dando, digamos, el movimiento y colocar cada una de las piedras que están aquí. Entonces aquí vemos otra posición, cómo va apoyándose la lanzadora en cada apoyo y se mueve lateralmente, es decir, la lanzadora tiene capacidad de moverse lateralmente para ir colocando las traves en su posición final. Esta lanzadora se alimenta con carritos y marcos que meten la trave prácticamente para que la tome una parte de lo que es la grúa. La grúa la toma, corre a lo largo de la lanzadora y en el otro extremo la toma digamos, la otra grúa o el otro malacate para poder proceder a la colocación. Aquí está la vista de la lanzadora, pero desde el otro extremo. Una vez que termina de colocar las 5 traves, se mueve a la siguiente posición para colocar el siguiente claro, ¿no? Aquí vemos una toma aérea precisamente de esta lanzadora en el momento en que está eh, tomando una trave y la está llevando al su claro para bajarla en su posición. Aquí pueden ver la trave que está siendo cargada y cómo la está colocando en su posición final. Ahorita vamos a ver algunas otras tomas un poco más aceleradas. Esta se hizo para el puente de la Unidad en Ciudad del Carmen, Campeche, que llega de lo que es la parte, digamos, de Campeche, de lo que es digamos, el terreno, hacia lo que es la isla del Carmen, atravesando un brazo de mar precisamente que es el que ocasiona la isla de Ciudad del Carmen, ¿no? Aquí está. Este es un vuelo que hicimos en avioneta, porque en aquella época no era tan común el dron, entonces todavía lo hacíamos con a la vieja usanza, ¿no? Aquí está la lanzadora, cómo trabaja. Ahí pueden ver cómo están llegando las traves en tráiler. Las grúas que están colocadas al principio, toman la pieza, la meten en el riel la lleva hasta donde está la lanzadora toma la pieza y entonces la lanza al claro siguiente. Y de esta manera va avanzando, ahí está avanzando, por ejemplo, a su posición siguiente. Ahí baja la pata en el apoyo precisamente para
nivelarse. Y ahorita van a ver cómo se aproximan las traves para poderlas tomar y colocarlas en el claro. Ahí llegan las traves en el tráiler y ayudándose con el tráiler y con el marco de la lanzadora. Son piezas tipo Nebraska de 50 metros de longitud, que a pesar de ser secciones sí esbeltas, pues sí andan por ahí de las 180, 200 toneladas, ¿no? Ahí está avanzando mediante motores eléctricos. Ahí la toma precisamente la grúa, la avanza en el claro y finalmente la baja en su posición. Entonces, como pueden ir viendo, esta es una opción. Normalmente en otros lados donde el proyecto no amerita el movimiento de una lanzadora, pues se pueden montar con tachuzas, como es este caso. Vean aquí, hay un marco que toma la pieza, la acerca al marco que va a estar en la tachuza, y este es un marco colocado de un lado y del otro igual. Y esto es, por ejemplo, cuando son pocos claros y no necesita moverse mucho el marco. Este, por ejemplo, es un puente que se montó por allá de los 90 más o menos, precisamente porque vean cómo no había muchas normas de seguridad todavía implementadas. Ahí están colocándola en lo que es la tachuza, precisamente que va a correr sobre la viga de montaje. Nada más la toma, la lleva al otro lado y se baja en su posición. Y cada vez que tengo que mover el marco, tengo que moverlo con grúa para colocarlo en su nueva posición, volver a armar la tachuza. Es un procedimiento mucho más lento que la lanzadora, pero que fue ocupado en algunos casos cuando el costo de mover una lanzadora no lo ameritaba, ¿no? Es decir, pocos claros, unas cuantas traves, y entonces en la ingeniería pues tenemos que buscar procedimientos que sean rápidos y no tan costosos, ¿no? Hoy en día las lanzadoras han sido, bueno, ya son más comunes, ya son más económicas y dado los parámetros de seguridad que a veces requieren los clientes para colocar estas traves, ya no es tan fácil usar estos mecanismos que antes usaban y entonces terminamos usando
lanzadoras que son pues, un método más probado, más automatizado y con menos riesgo, ¿no? Aquí vean cómo empieza a correr la pieza. La van corriendo a su posición final y una vez que llega al otro extremo, simplemente la bajan. Ahí prácticamente la grúa del otro lado va deteniendo a la trave para que no corra rápidamente, porque en este caso son masas tan grandes que si se llegan a acelerar, a veces es muy difícil frenarlas, porque por eso tenemos que tener mucho cuidado con el montaje de estos elementos, porque cada vez que se aceleran, tenemos que tener más energía y más fuerza para frenar su posición, porque se multiplica la velocidad por la masa del elemento, y son masas de 100, 120 toneladas que en cualquier momento pueden ser complicadas de detener, ¿no? Ahí vean cómo está llegando al otro extremo y ya se baja prácticamente sobre la posición que tiene sobre los cojinetes de apoyo, ¿no? También se ocupan muchos marcos para el movimiento, cuando no es posible meter elementos de otro tipo, se meten precisamente los marcos para moverlo fácilmente a los elementos a través de este, del, en este caso de las vías de movimiento que se colocan en la zona de montaje, y de esa manera reducimos los riesgos de pues en este caso de tener movimientos, ¿no? Este es para Manzanillo, un puente ferroviario que se hizo. Podemos ver cómo los marcos se van moviendo y van montando las piezas. Esta es otra lanzadora que se tiene también para traves. Esta es un poco más grande de capacidad. Pero vean cómo está colocado precisamente en otro lugar. Aquí se llevan las traves prácticamente con el tráiler hasta su punto donde la toma la lanzadora. La lanzadora es una lanzadora de mayor capacidad que puede mover traves un poco más pesadas. Y aquí vemos precisamente cómo la corren y la bajan a su posición, ¿no? Ujú. El tema que voy a ponerles ahora es qué ha pasado en otros lugares donde, por qué no han tenido necesidad de usar las plantas portátiles. Este es un ejemplo de Europa, donde usan los ríos precisamente para mover las piezas. Este es uno de los récords que hay de traves más pesadas que se han hecho, y esta se llevó por río navegable. Son traves de 69 metros de longitud, son vigas de 256 toneladas cada una, 2.25 metros de peralte, ¿sí? Y se transportaron por agua, o sea, por el río. Y obviamente el transporte requirió 3 días de movimiento. También otra de las ventajas de este ejemplo es que se hizo exactamente durante la pandemia, lo van a ver aquí. Entonces había mucha seguridad en cuanto a coronavirus, que no podían acercarse un trabajador a otro, había que tener el mínimo de trabajadores, y se usaron unas grúas flotantes de 160 y 250 toneladas, y lo que van a ver precisamente es cómo se fabricaron en la planta. De la planta directamente se cargaron al chalán, en este caso de agua, al transporte marítimo, y se llevaron a su lugar. Para que se den una idea, tenían cables de 112 cables de preesfuerzo, ¿sí? Con una carga aplicada de 210 kilonewtons, por ahí de las 20 toneladas aproximadamente, y obviamente los concretos que se usaron eran de prácticamente 800 kilos por centímetro cuadrado, es decir, 90 kilonewtons, y van a ver ahorita cómo quedaron al final, ¿no? Son vigas de 69 metros de longitud, 256 toneladas. Este es el momento en que la están montando, pero ahora les presento el video. Voy a dejar el sonido original para que vean
Pues hace 6 años precisamente estaban montando este puente con un éxito rotundo. Entonces, en otros países se acostumbra mucho el movimiento de los elementos prefabricados a través de ríos o incluso del mar. Este es otro ejemplo también donde hay empresas especializadas en este tipo de montajes. Este es, por ejemplo, los muros para un muelle. Puede usarse para diques, pantalanes o cualquier elemento que se use en lo que son los puertos. Y también estos son algunos de los ejemplos donde se han montado traves que se mandan en embarcaciones grandes. Es el caso de un puente que se cargó en Puerto Cádiz. Son unas traves que iban a Fuerteventura, España. Aquí están precisamente cargando en España, en el puerto, las traves Artesa que van para Islas Canarias. También en Estados Unidos se han cargado los elementos, como veíamos, que son para cárceles, también se cargan en barcos y se transportan al lugar requerido, ¿no? Este trabajo que veíamos son precisamente para un puerto en la zona de Arabia, donde se ve una empresa que precisamente está, digamos, especializada en colocar elementos prefabricados, no solo para puentes y muelles, sino también para contención y poder realizar los trabajos, en este caso, en el mar. Y este caso es el más icónico. Es el puente de la Confederación en Canadá, que une precisamente la isla del Príncipe Edwards con lo que es, digamos, el continente. Este puente tiene la característica que era necesario porque había habido muchos accidentes con los barcos de conexión, y aparte el río está congelado una buena parte del invierno, y entonces prácticamente se cortaban digamos, la comunicación entre la isla de Edward y el continente durante 2 periodos. Entonces, debido a eso, Canadá decidió, para desarrollar la zona de la isla del Príncipe Edwards, construir un puente, que era el puente Confederaciones, que tenía varios retos. Primera, tenía que ser prefabricado por la velocidad de montaje. La segunda es que las pilas del puente tienen una forma muy especial para que cuando comenzara el deshielo y los bloques de hielo se movieran, si un bloque de hielo impactaba digamos, en la columna, pues no tumbar el puente, que la forma, van a ver, tiene una forma como de navaja, para que si el iceberg pega, lo parte en dos y evita que se lleve el apoyo. Pero de todos modos, los apoyos están diseñados para que en caso de que un iceberg muy grande le pegue y se lleve el apoyo, no tira todo el puente, tira nada más un claro, minimizando el impacto. Aquí vemos las grúas que se usaron en ese momento para poder montar las secciones. Ahorita vamos a ver, estas eran las secciones que se colaron mediante cimbras deslizantes en los extremos. En algunos casos que se postensan y se arma la mayor sección. Estas se colaban en planta y mediante una dársena seca se cargaban en estas grúas. Y entonces aquí vemos los tres componentes. El pilar, con su forma aquí de navaja en el fondo. Ahorita vamos a ver una toma más. Y cómo llegaban y se colocaban, digamos, la sección del puente que vieron que se armaba en el costado y se colocaba sobre la columna. Esta es la columna. Aquí se arma y se coloca. Aquí obviamente están colocando la columna. Vean la forma que tiene el apoyo de la columna, que es esta cuña precisamente para que si le pega un iceberg digamos, una masa de hielo muy grande, esta se destroce y no se lleve el puente, ¿no? Aquí vemos cómo ya una vez colocados los apoyos y los tramos, pues solamente queda colocar las secciones que une un tramo con otro y que precisamente en caso de un evento extremo funcionan como fusibles. Son las que se cortarían, evitando que el colapso dé a los siguientes elementos del puente. Aquí vemos otra de las tomas durante el periodo de construcción. Vean ustedes cómo se congela y cómo la corriente va arrastrando segmentos de hielo muy grandes. Por eso la forma que veían de los apoyos. Vean, aquí se ve claramente el apoyo como tiene esta forma que baja y abajo la otra sube y entonces queda en una cuña que permite romper los bloques de hielo que lleguen. Aún así, para el paso de grandes embarcaciones, vean cómo el gálibo del puente se eleva en algunos puntos para que si hay barcos de menor gálibo, pues puedan pasar por cualquier elemento, pero si son más altos, pues pasan aquí por este gálibo
extremo, ¿no? Aquí vemos precisamente las columnas de concreto con esta forma que les decía que tiene aquí, y entonces esto se convierte, es una campana que permite que si un iceberg pega en uno de los costados, pues rompa el iceberg para evitar que colapse el puente. Aquí es otra toma precisamente del puente. El puente de la Confederación es el más largo del mundo sobre aguas congeladas. Ahorita China tiene el récord de los puentes más grandes sobre agua, pero este sigue siendo muy especial. Por un lado, porque es prefabricado y se movieron grandes elementos prefabricados, y por otro lado, porque es el más grande sobre aguas congeladas, ¿no? El otro tema es que durante ahora en la pandemia, este puente de la Confederación conecta la isla del Príncipe Edwards con la parte continental de New Brunswick, sobre el estrecho de Nunberland. Obviamente es una maravilla, y ahora durante la pandemia, pues el gobernador de la isla de Príncipe Edwards no quería que llegaran extranjeros a contagiarlos, y mandaron estas imágenes hechas por inteligencia artificial donde pareciera que el puente se destruyó, y entonces estuvieron dando la falsa noticia que el puente Confederaciones se había dañado, y entonces que no había manera de ingresar a la isla. La verdad es que fue una broma pesada, y obviamente esto lo buscaban para evitar los, digamos, viajes innecesarios a lo que era la isla, ¿no? Actualmente el puente está funcionando, tiene muchos años funcionando, tiene 45 años después de su inauguración, es una de las cuestiones más bellas que hay ahí de puentes para visitar. Este es otro puente que se hizo aquí antes de la unidad. Originalmente, en la década de los 90, se construyó el puente del Zacatal, y este tiene una anécdota muy curiosa. El puente fue diseñado bajo los máximos estándares de aquella época, pero la verdad es que la zona de corrosión en la zona es muy alta, y aparte el flujo vehicular ha sobrepasado lo que fue el diseño. En ese momento se utilizaron lanzadoras como las que ven, que eran unas lanzadoras holandesas, pero los tiempos de montaje pues no daban, ¿no? Y entonces, claro, la empresa en la que estábamos determinó un día, ¿sabes qué? Pues subimos las piezas a un chalán, subimos una grúa y montamos. Y de esa manera, pues la productividad se elevó tremendamente, y de esta manera, en la década de los 1988-89, se terminó de montar este puente. Claro, hoy en día no sería posible hacer un montaje así por las reglas de seguridad que hay hoy en día, que no permiten este tipo de montajes, pero algo inventaríamos dentro de la normatividad para poder realizar este montaje, ¿no? Esta fue una de mis primeras obras donde participé con el ingeniero Hernán García Marín, y fue muy interesante, ¿no? Entonces, como pueden ver, la influencia de los sismos es la que realmente influye. ¿Qué es lo que viene en los puentes actuales? Los claros, como pueden ver, ya son récords. Los elementos son elementos pues ya de dimensiones considerables. Los concretos que están usando ya son concretos de muy alta resistencia, pero el tema que seguimos teniendo es el sismo. El sismo sigue afectando nuestras estructuras de manera terrible, y por eso en los siguientes años, lo que en algún momento, este es Nueva Zelanda, con uno de los sismos de Christchurch, y el doctor William Robinson, que es el inventor de los aisladores, digamos, de neopreno con centro de plomo, una de las primeras teorías donde lo aplicó fue precisamente en puentes. En México, prácticamente, vean todas las zonas sísmicas que tenemos, donde es muy necesario tener estos elementos. Los elementos que se pueden usar en puentes son aisladores péndulo de fricción, aisladores de neopreno con centro de plomo, y en ocasiones se ocupan también amortiguadores en los mismos elementos. Podemos ver que lo que hace aquí en un edificio, por ejemplo, lo que hace el aislador es que desconecta la estructura de la base de la cimentación. De esta manera evita el daño en los contenidos, que en el caso de los puentes, como veíamos en la clase anterior, pues son los propios carros que están circulando sobre el puente, ¿no? Los amortiguadores tienen un efecto, digamos, este es, por ejemplo, cómo trabaja el aislador y cómo disipa la energía. Cuando la fuerza es pequeña, viento o marejadas, funciona como un cuerpo rígido. Cuando esa fuerza se vuelve más grande y sobrepasa
digamos, la parte elástica, comienza a trabajar el aislador como inelástico y disipa el área bajo la curva, es la disipación de energía que hace el puente, ¿no? En ocasiones se ocupan estos aisladores en conjunto con el amortiguamiento, porque el amortiguamiento lo que hace es que reduce la vibración que se presenta por el sismo. Vean, por ejemplo, una estructura que es sometida a vibración y una que está amortiguada. Entonces, cuando el sismo ataca, pues obviamente la estructura que tiene libre movimiento puede seguirse moviendo, incluso después de haber pasado el sismo. Ya cuando se para, pues vean cómo la estructura sigue vibrando y la que tiene amortiguamiento para de inmediato su vibración. La forma en que trabajan, digamos, es de esta manera. Pueden ver otra vez el ciclo, si son fuerzas pequeñas, es un elemento rígido hasta que sobrepasa la fuerza, digamos, de arranque inicial y entonces empieza a disipar la energía bajo la curva, precisamente con el trabajo del amortiguador. ¿Qué pasa entonces en los puentes? En los puentes tenemos una aceleración inicial, que ahí la pueden ver, es el acelerograma en la parte inferior, y este empieza a mover, digamos, el puente, y el puente empieza a vibrar de alguna manera libre, y la conexión entre la columna y digamos, el puente, tienen un punto de inflexión donde tiene la capacidad de desplazarse un poco y disipar parte de la energía. Eso tiene dos, digamos, elementos convenientes. Por un lado, reduce la carga de diseño lateral a la columna, permitiendo que la columna no sea tan robusta, y por otro lado, flexibiliza un poco lo que es la conexión de la columna con la zona de rodamiento, y entonces aleja al puente, porque recuerden que la aceleración pues tiene un pico y luego conforme aumenta el periodo va disminuyendo la aceleración. Entonces, si vamos a aumentar 2 o 3 veces el periodo de vibración del puente, pues lo estamos alejando de la zona de la meseta de aceleraciones y por lo tanto las aceleraciones a las que está sometido son menores. Pero en este caso de puentes tenemos que cuidar siempre tres cosas: la colocación, el comportamiento adecuado y las juntas de expansión. Las juntas de expansión se convierten entonces en un tema porque los desplazamientos entre los tableros y sobre todo entre el arranque y la finalización del tablero del puente pueden ser de hasta 1 o 2 metros de desplazamiento, ¿no? Como pueden ver, se sigue aplicando lo que veíamos de qué hacer para poder hacer construibles y que no tengan un impacto y por lo tanto tengan una resiliencia. En México, esta aplicación de métodos nos ha permitido hacer, por ejemplo, el segundo piso de lo que es la Ciudad de México. Aquí vemos precisamente el segundo piso en construcción. Vemos cómo se colocaban las traves. Por ejemplo, fue un sistema Gerber en el cual se colocaban traves de apoyo, que se fijan son las que llegan directamente a las columnas y tienen un volado. En el volado es donde se apoya la trave central. Aquí vemos ya colocada la trave central que corre de una trave de apoyo a la siguiente trave de apoyo. Aquí vemos el volado y vemos precisamente los apoyos donde se va a conectar la trave central. Este sistema denominado Gerber permite salvar los claros que hicieron. Las columnas también fueron prefabricadas. Aquí vemos precisamente las columnas que se prefabricaron en una de las plantas de la asociación de ANIPAC. En este caso son las traves de Itiza, de las columnas de Itiza, perdón, las cuales se fabricaron en Tlaxcala, después fueron transportadas y durante la noche se colocaron en la Ciudad de México, minimizando el impacto que tuvieron para transportarse y colocarse, y al día siguiente pues, la gente usaba el periférico ya con la trave ahí montada sin ninguna interferencia y prácticamente nada más se montaban de noche. Aquí vemos precisamente una vista desde la parte superior del marco de cómo están preparándose para mover una columna y cargarla en un transporte. Aquí vemos las columnas almacenadas. En esta toma tenemos precisamente en la zona de San Jerónimo cómo se ven los puentes ya montados y ya conectados. Aquí es el momento en que se conectaron ya las traves cajón y sobre de ellas se están colocando las losas para cerrar precisamente, digamos, los elementos de lo que es la vialidad. Aquí vemos ya la vialidad por la parte superior ya montada y funcionando. Igual, este es en la zona de San Jerónimo. Aquí vemos cómo se ve ya incluso funcionando estas tomas.
Aquí está otra toma precisamente. En esta, por ejemplo, hay un detalle curioso. Dado que aquí se colocó, déjenme ponerles el puntero. Aquí está. Aquí vemos precisamente colocada esta bandera, donde hay una bandera muy grande colocada, y entonces aquí en esta zona, que ven, de aquí a acá, y en este tramo de aquí, se colocó una estructura de acero que cubre el viaducto para que en caso si con un accidente se rompe la bandera o se desgarra del apoyo por un viento muy fuerte, pues va a caer sobre esta estructura, evitando que caiga sobre los vehículos y pueda ocasionar un accidente mayor. Entonces, estas estructuras son para protección de, en caso de que se rompa la bandera, el viaducto siga funcionando, ¿no? Espérenme, ahí está. Esta es otra vista precisamente del viaducto. Aquí tenemos otra toma de cómo se ven los viaductos en la zona donde va periférico, y esto ha permitido tener dos vías de comunicación, prácticamente la pista inferior, que es libre, y la pista superior, que tiene su tramo en dirección norte-sur y sur-norte, la cual tiene un costo de cuota, es más rápida, pero obviamente tiene uno que pagar una cuota. Y vean ustedes cómo incluso con los tramos rectos y con este sistema Gerber, se pueden dar incluso curvas en la parte de arriba, o sea, no es una zona recta. Vemos aquí la colocación precisamente de las traves cajón o traves artesa, y en la parte de arriba vemos precisamente la colocación de las prelosas que se colocaban para dar ya el ancho completo de tránsito de arriba de los tres y en ocasiones hasta cuatro carriles que tiene la vialidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, también pues una muestra de todos los dispositivos que hay que se pueden usar en este tipo de viaductos para evitar el daño por terremoto, e incluso una publicación que habla sobre la introducción al uso de aisladores y disipadores de estructuras, que es precisamente un elemento fundamental, y el que publica este libro precisamente es el Banco de Desarrollo de América Latina, el BID. ¿Por qué? Porque pues quieren que protejamos las inversiones, y esto va a permitir reducir las tasas de interés hipotecario que pagamos en los proyectos de inversión. Pues como siempre, muchas gracias. Estoy terminando la plática. Si hubiera preguntas, estoy a sus órdenes. Y les repito lo que decíamos, ¿no? En los próximos 5 años, la infraestructura de América Latina no se improvisará en obra, se industrializará en planta, blindemos nuestra ingeniería y salgamos a ensamblar el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su conferencia. Por favor, si existiese alguna pregunta, favor de levantar la mano. Me parece que ya está aquí. Ingeniero José Guadalupe Aguilera. Bueno, adelante, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Muy interesante su presentación. Yo tengo tres preguntas. Si dentro de su experiencia, este, ha tenido problemas en el transporte para transportar las traves de un lugar a otro, ya que las carreteras en el país, algunas son muy angostas, o hay puentes muy, muy bajos, donde a la hora de transportarlos, tengan problemas para llegar al destino que se requiere. La otra pregunta es que si a la hora que se hace el postensado en los cables, tiene una forma de controlar la presión a la que están sometidos esos cables, y si se tensan después del colado o antes. Y por último, eh, los tipos de moldes, vi que son de fierro, y que si ya están diseñados ya es de forma específica para una determinada longitud de los puentes, porque para puentes prefabricados de concreto de estas dimensiones, pues hay traves cajón hasta de 50 metros, 100 metros, o no sé cuál sería la capacidad de esos en su longitud y en sus peraltes, ¿verdad? Y bueno, el tema del segundo piso, no sé, del metro que se cayó, qué tipo de amortiguadores tenía, porque se cayó, ya ve, ¿cómo se llama? El tren, sí, el- sí, el tren ahí en México, ya ve que iba elevado y se hubo un desastre allí y no sé qué falló, si los movimientos o qué fue lo que pasó en esa, o la colocación de las traves.
en su momento mal colocadas o faltó algún refuerzo o, o algún aislador o no sé. Eso es más o menos las preguntas. Contestando la primera, ingeniero, mi experiencia me ha permitido pues, ver diferentes situaciones. En este caso, incluso llegué, cuando estuve trabajando en Grupo Modelo, en la ingeniería, construimos la planta de Piedras Negras y tuvimos la necesidad de mover prácticamente unitanques, que son los tanques estos donde reposa la cerveza, con unos diámetros impresionantes, y entonces se hace una ingeniería de transporte y se hace una ingeniería de montaje. En este caso movimos los unitanques de Tampico a Piedras Negras, y entonces se tuvo que estudiar por dónde pasar, cuáles eran los gálibos, cuáles eran las curvaturas, y entonces se llevaba un convoy de 5 o 6 unitanques, los cuales llevaban una grúa adelante, una grúa atrás y un equipo de trabajo que va levantando cables, estructuras, pidiendo libramientos, que se hace con muchos meses de planeación, donde era necesario para decirle a Comisión Federal, oye, voy a necesitar levantar la línea aquí, e incluso cuando tuvieron que transportarse sobre la México Querétaro para que el caso de Zacatecas, este, iba una grúa adelante, se colocaban las grúas, se levantaba el puente, pasaba el convoy de 5 o 6 unitanques y se volvía a regresar, en este caso el puente, y se colocaban nuevamente los apoyos y las juntas de expansión. La característica de los puentes prefabricados tiene esa gran ventaja. Son elementos que se pueden levantar y volver a colocar para mantenimiento, para cuestiones de este tipo, y entonces los aprovechamos para pasar cuando los gálibos no dan, ¿no? Pero sí requiere obviamente de estudios. Normalmente cuando usted diseña un puente, pues obviamente los diseñadores de estos puentes especiales trabajan en la modularidad y dependiendo del tipo de puente, como veíamos la clase anterior, pues puede haber puentes atirantados, puentes segmentados, puentes. Entonces hay soluciones. Ahorita hemos visto las dos grandes soluciones, la de puentes atirantados la semana pasada. En este caso estamos viendo la de puentes prefabricados, normalmente ya sea urbanos o carreteros, basados en soluciones a base de traves tipo I, que pueden ser traves tipo ASHTO, de la 3 a la ASHTO tipo 6, o en caso necesario, las traves Nebraska, que llegan hasta 50 metros, y entonces el puente se diseña con esa modularidad, 50 metros de claro, y son en este caso elementos que se ponen y que no llevan atirantados, no llevan elementos adicionales, ¿no? La semana que entra vamos a ver precisamente los puentes segmentados. ¿Qué pasa cuando el claro es más grande o cuando el tramo es más curvo? Ahorita, si vieron, las curvas son muy ligeras. No se pueden dar grandes curvaturas porque el elemento curvo ya no es tan fácil montarlo. Entonces, cuando se usan los puentes segmentados, que es otro mecanismo, digamos, otra especialidad de la prefabricación, donde estos puentes segmentados permiten transportar más fácilmente por carreteras y en este caso, colocar, digamos, claros más grandes incluso, ¿no? Eso lo veremos la semana que entra. Pero entonces ahorita le digo, siempre se tiene que hacer el estudio de factibilidad técnica, factibilidad económica y factibilidad de negocio de la colocación de un puente. En estas factibilidades se ve precisamente eso, cuáles son los accesos, cuáles son las características, y se toma la decisión si lo fabrico en planta, si no hay problema en la carretera, o si muevo los moldes a un lugar cercano donde pueda transportar y muevo una planta portátil, ¿sí? Y entonces eso son las características y decisiones que se toman a nivel de factibilidad técnica. Luego, con respecto a los moldes, sí son moldes especiales, son moldes que tienen que ser diseñados con una ingeniería específica, no son cimbras. Yo quiero que se quiten siempre esa idea. Tenemos dos grandes mitos contra los que luchar. La gente cree que comprando un molde ya es prefabricador. No es cierto. Eso apenas es el 10-20% de lo que conlleva ser prefabricador, ¿no? Hay una serie de conocimientos de postensado, de cimbras, de colado, de manejo, de transporte, de montaje, que tienen que ser considerados desde el principio, y en la certificación que hacemos en ANIPAC garantizamos que el prefabricador, cuando cumple con la certificación ANIPAC, que ANIPAC es la que pone las condiciones y especificaciones que debe cumplir, y el 11
es el que va y certifica que el fabricante está cumpliendo con esos elementos. Esa certificación verifica precisamente que los conocimientos del prefabricador sean los adecuados para considerarse prefabricador. Y uno de los temas principales es precisamente la cimbra metálica. La vemos y como se parece a la cimbra metálica, decimos que es una cimbra. Y no, estamos hablando que es un mecanismo de colado. Incluso a veces tiene movimiento, bisagras para abrirse y cerrarse, tiene gatos hidráulicos que permiten mantener el elemento en su lugar, porque imaginen que esta cimbra, si tiene 250 de peralte, la presión en el momento en que cuelan el concreto en ese momento es un líquido, y entonces la presión en el fondo del molde es de 2.5 toneladas por metro cuadrado de superficie. Es decir, es un mecanismo realmente que va a contener el concreto en el periodo en el que el concreto fragua y adquiere su dureza. Ya una vez que el concreto está fraguado, ya tiene una consistencia diferente y ya no hay presión hidrostática en el costado del molde, pero durante el proceso de colado, que el concreto es líquido, hay una presión hidrostática brutal que si usted no pone adecuadamente los elementos de cierre, el sello entre una placa y otra, pues la pura presión del concreto colado abre el molde. Por eso a veces, muchas veces la gente tiene esas complicaciones cuando diseña por primera vez un molde. Hay que tener en cuenta muchos detalles. Yo incluso les comento que a veces es necesario que un ingeniero electromecánico de máquinas entre a revisar el diseño final de un molde. Eso es por un lado la presión del concreto. Por otro lado, la tensión de los cables de preesfuerzo, pues imagínense estas traves de 40, 50 metros del segundo piso de periférico que llegaban a tener 100 torones. Estamos hablando que eran 1.900 toneladas de preesfuerzo aplicadas. Había un detalle que si alguien novato se metía a hacer una trave cajón, y no calculaba bien la mesa, simplemente imaginen el centro de gravedad, tiene que calcularse que los torones tengan un centro único, que se obviamente tensen en una secuencia para que no haya una excentricidad, porque si hay una excentricidad se multiplica por la deformación y entonces, como si fuera un acordeón, se rompe y empieza a rodar. Y entonces puede ir usted a recoger su mesa 2 kilómetros adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía en el tensado es inmensa. Estamos hablando de 1.800, 1.900 toneladas de preesfuerzo. Por eso estos moldes tienen que ser diseñados con una ingeniería en específico, con una ingeniería especial. Sí hay empresas a nivel mundial, pero normalmente diseñan cimbras de doble T, cimbras de columna, cimbras de trave cajón, pero digo de trave a esto, pero ya traves cajón o elementos tan especiales requieren su ingeniería en específico. Ahí El se manejan segundo, contra, perdón, ahí se manejan contraflechas. A la hora que se cuela, imagino que debe tener una curvatura, una contraflecha para que cuando pasen los vehículos, pues llegue a su nivel adecuado, ¿no? O no sé cómo funcionan ahí. pues eso se cuida durante el diseño. Usted puede diseñar la pieza para que esté simplemente reforzada, ahora sí que simplemente pretensada, o para que tenga un sobrepresforzado, es decir, una flecha más grande. Cuando se carga, pues regresa, digamos, a casi desaparecer la contraflecha, pero también cuando se fabrica, esa contraflecha no puede pasar de cierto parámetro que usted probó, porque incluso desde el momento en que destensa, pues ya no destensa porque la trave se acuña y nomás no la saca del molde. Es decir, hay que tener mucho cuidado de cuál es la contraflecha esperada. Normalmente son 5 centímetros en 30 metros, para que se dé una idea, pero esos 5 centímetros representan toneladas de carga adicional o precarga en el concreto que permite precisamente su funcionamiento. Por eso se cuida mucho el tensado. Hay dos elementos, el pretensado de los torones que sucede antes del fraguado, es decir, usted tensa los torones, cuele concreto, fragua el concreto y luego transfiere el preesfuerzo al concreto y ahí queda transferido a lo largo del cable y normalmente son cables rectos. Hay cables deflectados, pero es muy poco común en América Latina. Luego tenemos el postensado, que es cuando, en este caso, se
cuela la pieza con los ductos vacíos. Una vez que se terminó el colado, se mete el torón digamos, en los ductos, se conectan 2 o 3 piezas y se postensan. Y entonces el preesfuerzo se aplica de los extremos y comprime la pieza completa. Una vez que quedó el postensado y ya quedó digamos, el esfuerzo adecuado, entonces se rellena con grout el interior de los ductos para preservar los cables de posibles elementos de corrosión, ¿no? Esos son los 2 elementos principales que hay, ingeniero. Y de las Y vigas pretensadas, ¿de qué nos puede comentar o es lo mismo? sí, son vigas pretensadas cuando se hace el tensado antes de terminar el colado. Cuando ya se cuela y después se tensa, se llama postensado. En los dos casos son concreto preesforzado, pero hay, ahora sí que pretensado y postensado, ¿no? Gracias. No sé, hay más preguntas, ¿verdad? Sobre los amortiguadores. Hablaba del neopreno y también con alma ¿de qué? Con centro de plomo. Centro Sí, de plomo. sí, ¿Cuál es son la disipadores sísmicos que permiten, se colocan entre la columna y la trave y permiten disipar energía sísmica sin daño en la estructura para evitar que el puente se dañe, que sufra daños por un terremoto, y aparte reducen los tamaños de los elementos para soportar mejor, en este caso, se usan principalmente para sismo. En algunos casos los amortiguadores son los que usan para viento y depende de las características del puente. Ese es un tema prácticamente que requeriría una clase completa especial, porque sí son temas bastante complejos de cómo se prueban, cómo se usan, y están tipificados ya, digamos, en la mayor parte de reglamentos, tanto nacionales como internacionales, y hay muchas experiencias a nivel mundial de la colocación de estos. El neopreno que colocábamos normalmente en los puentes, de alguna manera es un elemento simplificado del aislador, pero el neopreno normal que se coloca, que eran los neoprenos eh, que se fabricaban, por ejemplo, Freycinet y ellos, fabricaban unos neoprenos de apoyo que tenían desplazamientos de 2 a 5 centímetros. Entonces, alcanzaban a disipar una parte de energía, pero no lo suficiente. Los aisladores y los amortiguadores que hoy en día se están colocando tienen capacidades de desplazamiento de 20, 30 hasta 60 centímetros, lo que permite una mayor disipación de energía, pero tienen que ser diseñados bajo parámetros, estudios sísmicos y precisamente probados en laboratorio, que van a tener la capacidad de comportarse, porque el problema que tienen tanto aisladores como disipadores es que no hay elementos de stock, como pasaba en el caso de los neoprenos. Tienes una carga tanto, con un clavo tanto, está el neopreno. Aquí no, aquí cada aislador y cada amortiguador es un traje a la medida. Entonces tiene que diseñarse para las características del lugar y para las características del puente en específico, y entonces cada vez que se fabrica un aislador o un amortiguador, tiene que ser probado en laboratorio para demostrar que aquellas simulaciones que hemos obtenido en los análisis de paso a paso que hacemos con la estructura en SAP o en ETABS corresponden al comportamiento y desempeño del elemento fabricado en un laboratorio bajo cargas reales y bajo sismos o señales de sismo reales, ¿no? Excelente, no, muy bien. Pues nada más falta su opinión. ¿Qué pasó con lo del tren que se Mire, aquí lo que puedo decirle es una opinión netamente personal. Quiero que tomen en cuenta eso. Realmente el acceso que tuve a la información fue muy limitado. Prácticamente tengo nada más la información que se dio a conocer en los periódicos. Lo que les puedo decir es que el primer problema es que traíamos un aplanamiento de la rueda de los vehículos, en este caso de arrastre, porque el vehículo que tiene que ir sobre los rieles, son ruedas fijas, es decir, tienen un eje fijo. Entonces, cuando llegan a la curva no debe pasar de cierto radio, porque si no, una rueda gira más rápido, no puede girar más rápido que la otra, las dos giran a la misma velocidad por estar unidas, y entonces una de ellas se empieza a aplanar. ¿Por qué? Porque fricciona sobre el riel, mientras la otra gira libremente, la otra no alcanza a girar y empieza a rozar sobre el riel.
eso ocasiona que se aplane. Esos aplanamientos son muy pequeños. Cuando usted subía a los vagones, era muy común escuchar un traca, 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 traca. ¿Por qué? Porque varias ruedas estaban ya aplanadas. El tren tenía varios años funcionando. El tramo que colapsó era tramo de acero. Hoy en día, en las estructuras de acero, se está estudiando mucho la fatiga. No tenemos manera de estudiar a largo plazo los efectos de fatiga sobre estructuras que no tienen redundancia. Entonces, la problemática es que estas traves de acero que conformaban el claro estuvieron trabajando a fatiga por se aplana la llanta y entonces es como un martilleo. Entonces, añádale al funcionamiento de la carga el martilleo que está produciendo la llanta millones de veces. Y el otro problema es que las traves tenían una losa. Y entonces, para poderla considerar ortotrópica, es decir, que pueda considerar yo el trabajo de las traves sobre la losa de concreto, deben llevar conectores de cortante entre la losa y la trave. Esos conectores de cortante se colocan con un procedimiento cerámico que suelda el cortante prácticamente digamos a la pieza de acero y luego sobre ella se cuela la losa de concreto. Entonces, de esa manera el cortante está trabajando conjunto y permite, digamos, considerarlo como losa ortotrópica que permite unas consideraciones del diseño para poderlo trabajar. Pero el problema es que en ese claro se traían 3 traves y se reducía en un punto a 2, es decir, al centro del claro había una soldadura para conectar las traves al centro. Y entonces empieza usted a acumular los pequeños detalles de diseño que a lo mejor requerían un poco más de diseño o revisión o monitoreo que no fueron considerados y entonces uno de ellos por sí solo no hubiera ocasionado el colapso. Pero cuando empieza a sumarlos, es cuando se da uno cuenta que el colapso era inminente, ¿no? Ahora, eso ya se había visto en deformaciones. El problema es que a veces creemos que solamente alguien con experiencia puede levantar la mano. No la he conseguido, pero hay una tesis de un muchacho de maestría de la UAM, donde 3 o 4 años antes señaló la probable problemática por deformaciones excesivas y por fatiga en las secciones. Y no le hicimos caso, ¿no? Entonces, realmente son problemas que se van acumulando y que ya cuando viene la desgracia, pues es muy fácil señalarla, ¿no? Pero más bien la ingeniería aprende en este caso, de sus errores y experiencias, y en este momento por eso se está intensificando el estudio de la fatiga en materiales como el acero. De entrada, ahorita lo que ha pasado es que en monorrieles, la instancia internacional de certificación de monorrieles ya prohibió el acero en traves de monorriel. Ahorita solamente se pueden usar traves de concreto, precisamente porque avisan un poco más de las posibles deformaciones. Entonces, a todo lo pasado es muy fácil decirlo, pero digo, ahorita se hizo una reestructuración completa y lo que se hizo fue precisamente reducir los claros y obviamente estas secciones de apuntalamiento que se usaron van a reducir la fatiga, precisamente amortiguando un poco el proceso de carga y descarga, pero sí hay cosas que tenemos que aprender a cuidar. Entonces son muchos elementos, como le digo, que se van concatenando, no podemos hablar de uno solo. Algunos hablan de que, bueno, pues, estos pasadores de cortantes se desconectaron, empezó a haber un trabajo independiente de la losa de la trave, luego la trave, al estar soldada en el centro, pues, presentó alguna fragilidad, y luego el tema del constante golpeteo de las llantas aplanadas que requerían un mantenimiento mayor, y no les hicimos caso, pues ocasionaron el colapso cuando todo se juntó y dañó un elemento, ¿no? Allí no habría también influido un mal diseño de la curva horizontal a la hora de calcular la curva y el dimensionamiento de los bloques de las traves. O sea, que el cálculo de la curva horizontal a la hora que entraba, a lo mejor la subtangente a la hora de entrar el tren, que pudiera haber habido problemas. O sea, no puede influir eso, el diseño de la curva. No, porque eso hubiera sido un daño y un colapso o una deformación que nos hubiera marcado mucho antes alguna diferencia. Estamos hablando de un tramo que tenía años funcionando, ingeniero. Entonces, error de diseño es muy complicado. Más bien son pequeños errores concatenados de diferentes aspectos que se fueron encadenando y ocasionaron el problema mayor.
Ahorita lo que se hizo fue una revisión completa y realmente, hasta donde sé, no se encontró un error de diseño. de Son diseño. pequeños errores que se fueron encadenando y que desgraciadamente dieron este caso del accidente. Sí es importante empezar a generar normativas, que no las hay, para todo lo que son puentes ferroviarios. Hoy en día diseñamos los puentes ferroviarios bajo código AREMA, que es el American Railway Management Engineering, y realmente poca gente, hay gente que sigue diseñando los puentes ferroviarios con esto, entonces sí falta una capacitación, sí falta una difusión y una normatividad más adecuada. Los trenes los seguimos diseñando con la Cooper 80, que es la locomotora de vapor del siglo antepasado, o sea, de 1890, y la seguimos usando para los diseños. Ahorita que se vienen todos los trenes rápidos, hay un cambio brutal en las normas en China y en Japón para velocidades arriba de los 500, 600 kilómetros por hora que traen estos nuevos trenes. Y entonces ahí, pues la revisión del frenado en un puente, de las fuerzas inducidas por la aceleración que traen, va a requerir cambios muy fuertes en la normatividad de diseño de estructuras, que obviamente nos van a cambiar y nos van a abrir luces sobre muchos de los problemas que hemos tenido, ¿no? Entonces es muy complicado, le digo, con la información que se va a conocer, darle una imagen completa. Yo lo que puedo dar un análisis en función de la experiencia de lo que siento que se encadenó y que trajo ese error precisamente, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Interesante todo eso. Esperemos ver ahora lo de las dovelas que se utilizan para los puentes segmentados, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, Bien, por sus preguntas. Gracias, maestro, también por haber atendido a ellas. Pregunto si alguien más tiene algún comentario, por favor. Favor de levantar la mano. O si bien, podríamos pasar a la fotografía. Sí, muchas gracias Juan Carlos por este muy explicativo, muy claramente explicado tema. Y a todos les pedimos que abran sus cámaras para una foto de grupo que hacemos con unas capturas de pantalla, pero también les pedimos que abran su sonrisa porque luego están muy serios. Así que es mejor salir un poquito sonrientes. Y tú nos dices, Pablo, en qué momento terminamos con esas fotografías para hacer la entrega de reconocimiento a distancia aquí al maestro Juan Carlos Delgado. Claro que sí, ingeniero, con gusto. Vamos con la primera, la de tres. Una, dos, tres. Lista la primera. Un segundo, por favor. Vamos con la segunda. A la de tres. Una, dos, tres. Listo. Y terminamos con una más, por favor. Listo, vamos con la tercera, la de tres. Una, dos, tres. Listo. Muy bien, pues le damos el agradecimiento y la lectura de su reconocimiento al ingeniero Delgado, por favor. Claro. Me permito mencionar a las organizaciones involucradas para poder llevar a cabo este ciclo de conferencias. Por supuesto, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Ingenieros del Bolivia, Colegio de Ingenieros de Guatemala, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y, por supuesto, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros otorgan la presente constancia al ingeniero Juan Carlos Delgado Trejo por su destacada participación en la conferencia Puentes Prefabricados, segmentados en concreto, solución de grandes claros, con fecha del día de hoy, jueves 4 de junio del 2026. Muchas gracias, maestro. muchas gracias a ustedes. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana con el tema de segmentados, pero va a ser en viernes, porque jueves, día 11, Es eh, inauguración del se, Mundial. exactamente, se inaugura el Mundial en México, en el Estadio Azteca. Esperemos que gane México, ¿verdad?
y que ya el viernes 12 podemos estarlo celebrando aquí en esta próxima conferencia. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Saludos. gracias. Mañana hay conferencia igual, sí, ¿verdad? Correcto, sí, por supuesto, la doctora Esteler nos solicitó cambiar su conferencia para el día de mañana, ya que ella tenía asamblea precisamente a la misma hora, como es vicepresidente de la Asociación Hidrológica Mexicana. Nos solicitó hacer ese cambio. Muy Pero sí, el bien, día de mañana nos vemos igual, por nos favor. vemos. Gracias. Un gusto, ingeniero, excelente tarde. Tarde, noche.